Agradecemos por su espera y ahora sí damos por iniciada nuestra conferencia acerca de equipos de circulación extracorpórea. Esta conferencia la estará desarrollando el ingeniero Rubén Alexander Landaverde Ayala, quien lleva desenvolviéndose como ingeniero biomédico en Corporación Noble desde hace ya 4 años y medio, desempeñando el cargo de ingeniero de servicio técnico. El ingeniero Rubén se ha capacitado en equipos de circulación extracorpórea durante los años 2017 acá en El Salvador y en el 2019 en Bogotá, Colombia. En este momento daremos inicio. Como siempre pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias en el buen desarrollo de la actividad y recordarles que al finalizar habrá un espacio destinado para preguntas y respuestas. Cedemos la palabra al ingeniero Rubén. Hola, buenas tardes. Confirmar que me escuchan todos. Sí, se escucha. Se ve el puntero. De momento no aparece que está presentando. Vale. Bueno, esta tarde vamos a hablar acerca de los equipos de circulación extracorpórea. Vamos a conocer la aplicación clínica, las partes, el uso y también no me voy a enfocar solo en el equipo, sino que también vamos a ver ciertas partes clínicas, por decirlo así, porque para entender este equipo hay que saber analizar la parte clínica, porque la bomba de circulación extracorpórea prácticamente es el corazón y los pulmones del paciente en las cirugías de corazón abierto. Entonces, prácticamente ese equipo se vuelve un órgano para el paciente y vamos a aprender cómo se lleva a cabo toda la cirugía y las partes. Vamos a comenzar con un poco de historia. En 1937, John Gibbon efectuó la primera cirugía corazón abierto utilizando una máquina corazón-pulmón de su propia invención. Prácticamente él fue el pionero de la cirugía extracorpórea. Luego, en 1950, Bigelow introduce la hipotermia profunda. La hipotermia sabemos que es cuando el cuerpo llega a una temperatura bastante baja. Entonces, esta es inducida colocando al paciente, habitualmente un niño, en las primeras cirugías se aplicaban a niños porque ellos tenían una tasa de mortalidad menor que la de los adultos. Y luego vamos a ver por qué también son los niños. Entonces ese niño se metía en una tina de agua fría luego de la introducción anestésica, alcanzado los 30 grados centígrados de temperatura corporal, la anestesia podía ser interrumpida. Entonces, permítame. No se ve ahorita la presentación. No, en este momento no se ve. Perdón. Ahora sí. Ahora sí vemos su pantalla. Sí, ahora sí. Perdón, las disculpas del caso. Me quedé en lo de la hipotermia. Ahora sí, todo bien. ¿Sí se ve la presentación? Sí, todo bien. Bueno, alcanzados los 30 grados de temperatura en el paciente, la anestesia podía ser interrumpida. En ese momento, el paciente es trasladado desde la tina donde estaba a la mesa de operaciones para proceder rápidamente a abrir el corazón y corregir el defecto congénito. Estos procedimientos antes duraban entre 8 a 13 minutos porque prácticamente solo abrían, retiraban lo que iban a retirar o cerraban lo que iban a cerrar. Más adelante vamos a ver a qué me refiero. Y ya, cerraba el cirujano y eso era toda la cirugía.
Eso era en la antigüedad, ¿verdad? Por decirlo así. Luego en 1953, John Gibbon, de nuevo, un par de años después, solo que ahora junto con IBM, continuaron desarrollando la máquina corazón-pulmón, la cual sí ya tuvo un impacto inmediato en el tratamiento y en muchos casos cura de la mayoría de enfermedades cardiovasculares. Esta, como su nombre lo indica, asume las funciones del corazón y del pulmón, permitiendo la cirugía a corazón abierto para la corrección de todo tipo de malformaciones congénitas, recambios y reparaciones de las válvulas cardíacas, bypass de las arterias coronarias, reemplazos de la aorta torácica, trasplante de corazón, etcétera. Y fue y es la base para los distintos tipos de corazón artificial que en la actualidad se encuentran en evaluación clínica de desarrollo. Luego, en 1954, Walton Lillehy inventó la técnica de circulación cruzada controlada, donde se colocaba una cánula venosa a través de la vena yugular interna derecha del paciente. En este caso, aquí se practicaba con niños. Entonces, ese procedimiento consistía en que a un niño, para hacer una circulación extracorpórea, tenía que estar también en la cirugía el papá, ya sea el papá o la mamá. Entonces, ellos servían como de bypass para el niño. Ellos circulaban y oxigenaban la sangre para el niño. Entonces, luego de que esta cánula venosa es introducida en la vena yugular interna derecha, dirigida hacia las venas cavas, la arteria subclavia izquierda se diseca y se secciona y se introduce en esto una cánula para recibir la sangre del donante, que en este caso es uno de los padres, desde la arteria femoral de este. Durante los procedimientos, el donante, es decir, el padre, era hiperventilado con oxígeno al 100% para poder suplir en cierta manera la oxigenación también del niño, mientras los pulmones del paciente realmente no eran ventilados. Creo que algunos términos como lo de las venas cavas, la yugular y todo eso quizás no los tenemos como muy presentes porque no es algo de lo que hablemos nosotros a diario. Pero más adelante les voy a explicar un poco de la anatomía del corazón para que nosotros recordemos, porque imagino que la mayoría que está viendo la conferencia son de cuarto, quinto año, entonces vamos a recordar lo que ya vimos en anatomía y fisiología. Luego tenemos acá, eso fue la historia. A partir de 1954, todo se empezó a modernizar y estos son los equipos que tenemos. El primer equipo de la izquierda prácticamente es de las primeras bombas de circulación extracorpórea que se diseñaron. Nosotros en la empresa todavía tenemos un módulo de esos que ya tienen como 30 años, todavía funciona, pero ya no se ocupa. Este es el modelo más antiguo que tenemos de esa marca. Esta es la misma marca, solo que fue evolucionando. Primero era Kobe, luego era Stoker y ahora son la marca Livanova. Entonces, si ven, el diseño o la estructura del diseño prácticamente ha sido la misma a lo largo de los años. Estos son las bombas o módulos de rodillo que vamos a ver más adelante. Estos son para analizar los parámetros. Antes eran con LED de 8 segmentos, botones, y hoy son pantallas táctiles. Entonces, vamos a ir viendo cómo ha sido la evolución de estos equipos. Para ese equipo, a diferencia de muchos otros, no hay tantas marcas que desarrollen bombas de circulación extracorpórea. Si no me equivoco, son alrededor de 5 o 6 marcas las que distribuyen equipos de circulación extracorpórea. Aquí he resumido prácticamente las tres principales, donde tenemos la bomba de Terumo, que es la System One, tenemos la bomba de Medtronic, que es el modelo Performer, y en la que nos vamos a basar la bomba de la marca Livanova, que es el modelo S5. Entonces, si ven la estructura de las marcas es prácticamente lo mismo, solo la de Medtronic es bastante diferente, pero igual Medtronic en el pasado el diseño era como esas bombas de rodillo. Estas son las bombas actuales ya funcionando. Si ven la configuración es diferente. Vamos a ver más adelante cuál es el significado de cada uno de estos, pero
Ustedes se les entrega, bueno, al usuario se le entrega el equipo y es bastante modular. Entonces ustedes lo pueden ordenar de la manera que más se acopla a sus necesidades. Si ven aquí, las salidas vienen del lado izquierdo hacia el paciente. En cambio, en ese equipo las salidas son al lado derecho. Son ciertos detalles, el módulo al centro, el módulo a un costado, pantalla izquierda, pantalla derecha. Entonces, ahí es a gusto del cliente, como dicen, cómo van a configurar uno de estos equipos. Ahora bien, vamos a entrar ya en cómo funciona y para qué funciona este equipo. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de la anatomía y fisiología del corazón. La bomba incluye prácticamente todo el cuerpo, pero nos vamos a enfocar en el corazón. Entonces, para recordar, nosotros tenemos una vena cava superior y una vena cava inferior. Acá ingresa sangre venosa. ¿Qué significa la sangre venosa? Es la sangre que no tiene oxígeno. Entonces, estas entran en la aurícula derecha del corazón, pasan a través de la válvula tricúspide, es bombeada de acá hacia el ventrículo, que es el ventrículo derecho, y luego del ventrículo es expulsada esta sangre hacia la arteria pulmonar. En esa arteria pulmonar, la sangre se va hacia el pulmón izquierdo, pulmón derecho, y se oxigena por un intercambio químico. La sangre se oxigena y luego viene de las venas pulmonares, que son esas que tenemos, dos a cada lado. Viene la sangre ya oxigenada. Cuando la sangre ya está oxigenada, le vamos a llamar sangre arterial. Sangre desoxigenada, sangre venosa. Entonces viene la sangre arterial, ya de las venas pulmonares, e ingresa en la aurícula izquierda. Luego pasa por la válvula mitral o válvula bicúspide y llega al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo es expulsada hacia la aorta. Y la aorta ya es donde la sangre llega al cerebro, al cuerpo y a todas las partes donde se irraiga la sangre. Entonces, tenemos que tener bien presente este concepto. Entran en las venas cavas la sangre venosa, luego se oxigena en los pulmones y luego es dirigida por medio de la aorta a todo el cuerpo para llegar a oxigenar los tejidos. Entonces, toda esta función de circular y oxigenar la sangre es lo que hace la bomba de circulación extracorpórea. Acá es un circuito de cómo se conecta la bomba de circulación extracorpórea. Esto es bastante variante, pero eso es como un modelo básico de cómo circula la sangre. Nosotros tenemos al paciente en la mesa quirúrgica. Tenemos una cánula. Las cánulas se ingresan en las venas cavas y en la aorta, porque ahí la cánula nos sirve para extraer o enviar sangre de nuevo al paciente. Entonces, por medio de una cánula y una tubería, se coloca una cánula en el ventrículo, que le vamos a llamar vent. Luego hay otras dos cánulas, que son cánulas de succión. ¿Para qué nos sirve esta cánula de succión? Nosotros sabemos que si nos hacen una incisión en el cuerpo, va a sangrar, más una incisión del grado de... para hacer una cirugía de corazón abierto, que hay que abrir acá con bisturí, electrocauterizar, cortar el esternón y abrir. Entonces va a estar sangrando. Entonces para eso nos sirven las succiones. Toda esa sangre que esté drenando ahí, nosotros la vamos a succionar por medio de las cánulas que tenemos en la parte superior. Entonces, de las succiones, ¿cómo hace la succión? Por medio de la bomba de rodillo. Más adelante vamos a ver el funcionamiento de la bomba de rodillo, pero lo que hace es que gira un movimiento peristáltico, lo que genera un vacío y hace succión. Entonces, cuando gira, toda la sangre del paciente viene al oxigenador. Si ven la otra succión, viene al oxigenador, aunque esa es la línea venosa. Igual, nosotros vamos a extraer sangre venosa del paciente, es decir, que está desoxigenada. Y luego la del ventrículo, igual, viene a otra bomba e ingresa al oxigenador. Luego, en el oxigenador, más adelante vamos a ver cómo es que se oxigena la sangre.
pero del oxigenador ya sale la sangre oxigenada. ¿Cómo? Nosotros acá del lado izquierdo tenemos un equipo que se llama gas blender o mezclador de gases. Actualmente se utilizan mezcladores de gases mecánicos y mezcladores de gases electrónicos. Entonces, lo que hace esto es agarrar cierta cantidad de aire médico del toma del hospital y cierta cantidad de oxígeno para hacer una concentración más o menos de un 65% de oxígeno. Entonces, esto se inyecta a la membrana del oxigenador y luego ahí, por un intercambio químico, se mezcla con la sangre. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es a grandes rasgos. Y la sangre ya se convierte en sangre arterial, que ya está oxigenada. Entonces, esta sangre arterial viene a un retorno y va a regresar al paciente. Acá nosotros vemos al lado derecho que dice intercambiador de calor de cardioplegia. La cardioplegia es una solución rica en cloruro de sodio que nos sirve para minimizar la actividad del corazón. Nosotros sabemos que cuando tenemos un ritmo de ECG se lleva a cabo por un impulso eléctrico, ¿verdad? Pero para poder mantener ese impulso eléctrico sabemos que hay un intercambio químico entre las células. Entonces, esta solución de cardioplegia, rica en sales, lo que permite es mantener el corazón detenido, que no tengamos trazo, porque si tenemos trazo es que hay actividad en el corazón. Entonces nosotros buscamos tener el corazón detenido. Entonces, la cardioplegia nos ayuda a que el corazón permanezca detenido. Y luego un intercambiador de calor, porque en un quirófano tenemos temperaturas de 17, 18 grados. Entonces, la sangre no puede ingresar fría al paciente, porque va a seguir entrando en hipotermia. Entonces, nosotros vamos a mantener una temperatura estable del paciente. Más adelante les voy a hablar acerca de las temperaturas, pero esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver a continuación, cómo es que funcionan todas las bombas, el oxigenador, el intercambiador de calor, la cardioplegia. Y luego esta sangre que ya es oxigenada regresa al paciente para oxigenar los tejidos. Se oxigenan los tejidos y vuelven a drenar y se repite el ciclo. Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que vamos a ver. Entonces, ahora como principio de funcionamiento, tenemos que en el proceso circulatorio, el corazón bombea sangre deficiente en oxígeno a los pulmones y luego recibe sangre oxigenada de los pulmones para distribuirla al resto del cuerpo. Las cirugías cardíacas no son tan comunes porque no todos los centros de salud están habilitados para poder llevar a cabo una cirugía de estas. Entonces, con frecuencia el corazón puede dañarse debido a una enfermedad cardíaca o traumatismo. Para reparar el daño puede ser necesaria una cirugía a corazón abierto, donde se abre el tórax para exponer el corazón. En algunos procedimientos a corazón abierto, a veces es necesario detener el corazón por completo para reparar el músculo cardíaco, las válvulas u otras estructuras. Los procesos más comunes que realizan en cirugías cardiovasculares son cambios de válvulas o revascularizaciones coronarias. Lo que significa es que tienen tapada una arteria del corazón y como la sangre ya no puede fluir libremente por ahí, disecan una arteria de otra parte del cuerpo y lo que hacen es un bypass. Entonces la sangre que se obstruía al pasar acá ya puede pasar por el bypass y sigue pasando ahí. El poquito de sangre que pasaba sigue pasando y por el bypass se restablece la circulación correcta o cambios de válvulas. Eso es lo más común. Y la bomba de circulación extracorpórea permite al cirujano detener al corazón cuidadosamente sin interrumpir la circulación sanguínea. Entonces, esta máquina consta de una bomba que cumple la función del corazón y un oxigenador que cumple la función de los pulmones. Lo vamos a dividir prácticamente en dos partes. La bomba nos sirve para circular y el oxigenador nos sirve para la redundancia, oxigenar la sangre.
Este es el oxigenador. Todo este sistema es el oxigenador, el que tenemos a la izquierda. El depósito más grande es el reservorio venoso. El que tenemos a la derecha, como con una tapa blanca, le vamos a llamar la parte intercambiador de calor del oxigenador. Y esta parte azul es la centrífuga, que luego vamos a ver cómo funciona. Y este es el cono de la centrífuga, que vamos a explicar posteriormente. Si ven, el oxigenador, el depósito grande, tiene como una tira blanca con un sensor celeste. Ese es un sensor de nivel. ¿Para qué nos sirve este sensor de nivel? Cuando la sangre baja de este nivel, quiere decir que hemos perdido sangre en el oxigenador que no se tuvo que haber perdido. Entonces, por seguridad, la bomba deja de bombear sangre al paciente para ver dónde es que se está perdiendo sangre y no quedarnos sin sangre, porque si ese depósito se queda sin sangre, el paciente puede fallecer. Entonces, ese sensor de nivel es una alarma para que nosotros estemos atentos del volumen sanguíneo que tenemos. ¿Cómo funciona ese sensor de nivel? Si ven, es una tira blanca, así. Entonces, entre las tiras blancas, esto va a funcionar como un capacitor. Entonces, pensemos que la tira blanca son como las dos láminas de un capacitor. Entonces sabemos que en medio de un capacitor vamos a tener un dieléctrico. Entonces, el dieléctrico de la sangre ya está verificado por el sensor para no generar alarma. Pero cuando el dieléctrico se vuelve aire, es que genera la alarma. Vamos a ver acá un video de cómo funciona en una cirugía. Solo una pregunta, ¿se reprodujo bien el video? ¿Hola? Sí, se reprodujo bien. Vaya, vamos a ver el siguiente video. Hay que reciclarla en corto. Eso que vemos ahí es el corazón del paciente. Entonces, todas esas tuberías que están ahí, que llevan sangre, son lo que yo les mencioné, que son las cánulas. Unas son para ingresar sangre oxigenada y las otras son para retirar la sangre venosa. Vamos a ver de nuevo el video. Ven que la bomba está circulando porque está succionando y entregando sangre. Y el reservorio de oxígeno, que es el oxigenador, está lleno de sangre porque se está oxigenando la sangre. Vamos a ver el siguiente video. Tenemos de nuevo el oxigenador. Si ven mi equipo, yo les dije que era marca Livanova, pero mi oxigenador es Medtronic. Cada fabricante de oxigenadores tiene sus circuitos, sus tubuladuras, sus equipos. Es diferente. Todos los oxigenadores son diferentes, pero son compatibles con las bombas. Digamos, yo puedo en una bomba Medtronic, puedo utilizar un oxigenador Livanova o un oxigenador de Terumo. Entonces ahí pueden mezclar las marcas. ¿En qué influye? Obviamente, si yo tengo un oxigenador Livanova con una bomba Livanova, me va a tener una mejor compatibilidad, pero realmente no afecta porque se puede trabajar con ello. Luego acá en la parte derecha, esta es una pinza arterial y abajo tenemos un sensor de burbujas. Estos son accesorios que los vamos a ver al final. Lo que hace esta pinza arterial, se recuerdan que yo les dije que el sensor de nivel está verificando que la sangre que hay en el reservorio. Entonces, cuando baja la sangre, ya no queremos que recircule. Entonces, esa pinza arterial cierra la tubuladura. Es una pinza electrónica. Entonces, cierra la tubuladura para que ya no siga bombeando. Antes, este procedimiento se hacía con las pinzas comunes y corrientes. Llegaba el perfusionista y pinzaba la tubuladura. Hoy ya se puede hacer de forma electrónica.
E igual, esto es opcional, lo pueden seguir haciendo con la pinza, pero el objetivo es seguir avanzando en la tecnología. Luego abajo tenemos el sensor de burbujas. Nosotros sabemos que si nos ingresa una burbuja de aire al torrente sanguíneo puede ser mortal para nosotros. Entonces, igual en este circuito. Nuestro circuito no debe tener absolutamente ninguna burbuja. Entonces, por eso tenemos un sensor de burbujas que cuando detecta, él ya está por medio de infrarrojos, ya conoce la densidad de la sangre. Cuando detecta una burbuja, es decir, la densidad del aire, se alarma, y cuando se alarma se puede llegar a detener la circulación también, con el objetivo de que no le llegue una burbuja al paciente. Entonces, todo esto forma parte de la circulación extracorpórea. Vamos a ver ahora las bombas de rodillo. Nosotros acá tenemos la bomba principal, que se llama RP150 para este modelo, obviamente. Entonces, la bomba de rodillo consta de 2 rodillos que están ubicados en los extremos de los brazos. Ustedes vieron cómo estaba girando en el video. Giran así. Entonces, están a una distancia de 180 grados entre ellos para poder realizar el aspirado y la cardioplegia. ¿A qué vamos a llamar oclusión? Aquí hablamos de que el grado de oclusión debe ser ajustado, de lo contrario produce hemólisis. Oclusión, nosotros tenemos las orillas del rodillo, es decir, la cabeza del rodillo. Entonces, los rodillos van dando vueltas 180 dentro. Entonces, la oclusión es el grado de separación entre la orilla y los rodillos que van girando. Entre mayor sea el grado de oclusión, está más pegado, es decir, aprieta más la tubuladura. Y entre menos oclusión tenga, está más separado. Mayor oclusión significa mayor vacío, es decir, una mejor circulación. Pero si nosotros apretamos demasiado la tubuladura, genera hemólisis. ¿Qué es hemólisis? La hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos, que en este caso van en la sangre. Entonces, si nosotros apretamos esa tubuladura que lleva sangre de forma extrema, esa sangre apretada va a destruir los glóbulos rojos. Entonces, al nosotros destruir los glóbulos rojos, se va a generar hemólisis. Entonces, esto es pérdida de volumen sanguíneo para el paciente. Luego tenemos la bomba de rodillo doble. Tiene 2 perillas de selección. Si ven la pantalla, está dividida en 2 y tiene 2 juegos de rodillos. ¿Por qué? Yo les hablé de la cardioplegia. La cardioplegia es una solución que se inyecta al torrente sanguíneo que nosotros estamos circulando. ¿Para qué? Para que el corazón permanezca detenido. Les voy a decir como el procedimiento que se hace en una cirugía, para que tengan una mayor idea. Entra el paciente a la cirugía. Empiezan a abrir el tórax del paciente con el bisturí, cortan el esternón, empiezan a abrir, y ya cuando tienen acceso al corazón y cuando conectan las cánulas, empieza la bomba. Todo el proceso anterior, la bomba está detenida, solo están listos todos los circuitos. Pero cuando las cánulas ingresan a las venas y a las arterias, es cuando empieza la bomba y empieza a circular. Entonces, en algunos tipos de cirugía, la temperatura baja, y cuando baja la temperatura en el corazón, lo que genera es un menor gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a latir más lento. Entonces, genera un menor gasto cardíaco, un menor uso de energía, y entre más lento está, llega a un punto que se empieza a detener. Entonces, con ayuda de la cardioplegia, sí, prácticamente se detiene el corazón del paciente en la cirugía, se muere el paciente. Entonces, con ese líquido de cardioplegia, solución de cardioplegia, perdón, ayuda a que el corazón esté detenido para que puedan trabajar, porque no pueden estar trabajando si el corazón está latiendo en ciertos tipos de cirugía. Entonces, luego, cuando termina la cirugía, empiezan a cerrar, y cuando retiran las cánulas, la bomba deja de funcionar y se quedan cerrando el paciente. Entonces, más o menos así es como
todo el procedimiento de la cirugía extracorpórea. Luego, son dos rodillos porque la cardioplegia se mezcla con solución salina. Para 4 unidades de solución de cardioplegia. Entonces, esto se mezcla para poder introducirlo al torrente sanguíneo. Entonces, funcionan como unas bombas máster esclavo. Por cada 4 vueltas, esta da una. Y así es como entregan las cantidades. La relación de 4 a 1 en entrega. Por eso son 2. Luego a la derecha tenemos otro tipo de bomba. Es la misma que la RP150, solo que es más modular. Tenemos la bomba aparte y el módulo con la pantalla en otro lugar. No es muy utilizada porque genera más espacio y el objetivo es tener como todo más compacto, porque no todos los quirófanos son muy grandes. Entonces es mejor que sea más compacto el equipo, a tener un equipo de unos 4 metros ingresado en el quirófano. Luego tenemos el interior de la bomba de rodillo. Nosotros acá podemos ver en las imágenes, acá en la imagen del medio que está con la tapa abierta, vemos que en la parte superior está un rodillo, en la parte inferior exactamente a 180 grados es el otro rodillo. Acá es donde pasa la tubuladura y en la parte inferior eso es otro equipo, pero adjunté esta imagen para que ustedes vean el procedimiento. Si ven, una entrada y una salida. Entonces entra el flujo, sigue girando la parte del centro, genera un vacío y ya sale. Ese es el principio de funcionamiento. Por medio del vacío y el movimiento peristáltico genera el flujo de sangre. Y luego al lado derecho tenemos un explotado de la bomba de rodillo, donde está la tapadera, la parte del motor, hay anillos de sujeción, anillos de nivel, de regulación de velocidad, un ventilador para las tarjetas internas, la parte de la pantalla, los filtros de línea. Entonces prácticamente ese es el interior de cada módulo. Luego, además de la bomba peristáltica, nosotros tenemos bomba centrífuga. La bomba centrífuga, que es la que nosotros vimos en el primer video, voy a regresar. En ese primer video, esa parte celeste es la bomba centrífuga, que consta de un motor. Y esta parte de arriba, donde hay sangre, es el cono. Quiero que tengan eso bien presente para entender lo de la bomba centrífuga. Entonces, este es el cono, el cual se llena de sangre. Y este que está en la esquina del equipo, del lado izquierdo, es la bomba centrífuga. Entonces, la bomba centrífuga funciona como un ventilador. Si ven, tiene aspas en la imagen del centro. Funciona como un ventilador acoplado en una cabina plástica que al girar rápidamente crea una diferencia de presión y genera un flujo unidireccional para la sangre. Este giro ocurre debido a que dicho cono es acoplado al motor, que es decir, a la centrífuga. Este cono es consumible. ¿Por qué? Porque ahí pasa sangre, se contamina. Entonces, este cono adentro tiene un imán. Ese imán va pegado con el ventilador, con las aspas, perdón. Entonces, el motor de la centrífuga al extremo tiene otro imán. Entonces, cuando gira el motor, gira el imán. Y cuando nosotros acoplamos el cono, por magnetismo, también gira el cono de manera interna, solo las aspas. Entonces, igual, entra la sangre en la parte superior del cono, se irriga por las aspas y como está generando un flujo, sale por el costado. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia de la bomba centrífuga y la bomba peristáltica o cuál de las dos se tiene que ocupar, pueden ocupar cualquiera de las dos para las cirugías, pero usando una bomba centrífuga disminuye la probabilidad de generar hemólisis en la sangre, que era la hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos. Es mucho mejor utilizar una centrífuga que una bomba peristáltica, pero la bomba peristáltica también tiene sus ventajas,
Por ejemplo, en cirugías cardíacas de niños es mejor la bomba de rodillo, porque nosotros podemos regular con más precisión el flujo que le estamos entregando, porque son flujos mucho más bajos. Igual en las cirugías para neonatos, son flujos mínimos los que se hacen. Entonces, con una bomba centrífuga, debido a que es un motor que genera una alta velocidad de flujo, no es posible hacer estas entregas de flujo mínimos. Entonces, cada una tiene sus ventajas. Y la imagen que vemos a la derecha se llama hand crank. Esa es una centrífuga de emergencia, porque si se va la luz, nosotros podemos utilizar la centrífuga de emergencia de forma manual para poder girar. La mayoría de personal me comenta que nunca ha tenido que usar esto, pero siempre se incluye con el equipo a manera de seguridad. Hay algo que no he hablado, y utilizar estos equipos no es para cualquiera. Lo digo en el sentido de que hay que tener una formación especializada en esos equipos. Por ejemplo, una enfermera no va a venir y va a tocar una máquina de anestesia para configurarle. Puede llegar y verificar un monitor, otros equipos, leer parámetros, pero así que como para una máquina de anestesia sabemos que hay que ser anestesiólogo o anestesista. Entonces, para utilizar un equipo de circulación extracorpórea, la profesión se llama perfusión, licenciatura en perfusión. Es de 1 año o 2 años y no hay aquí en El Salvador, sino que se tienen que ir a formar al extranjero. Se pueden formar en México, se pueden formar en Guatemala, si no me equivoco. Entonces, es una formación extranjera para poder aprender a utilizar este equipo. El personal de perfusión no es muy común. Lo va a tener solo los hospitales que tienen cirugía extracorpórea. Por ejemplo, acá vamos a hablar de hospitales nacionales y seguro social. El Hospital Médico Quirúrgico tiene bomba de circulación extracorpórea. El Hospital Nacional Rosales tiene bomba de circulación extracorpórea. Hay ciertos privados que también tienen, pero prácticamente solo estos 2 hospitales tenemos con circulación extracorpórea. Y a nivel nacional tenemos alrededor de solo 5 perfusionistas que utilizan las bombas de circulación extracorpórea. Entonces, vamos para adelante, y es una profesión que se debería cultivar porque la circulación extracorpórea va a crecer y va a crecer un montón. Nosotros, quizás juntando los 2 hospitales, hay alrededor de unas 5 en promedio cirugías cardíacas a la semana, más o menos. Pero si tuviéramos 10 equipos, pudiéramos quintuplicar esa cantidad, pero no hay personal especializado para poder dar ese abasto. Entonces, lo menciono como un tema importante porque son quienes utilizan el equipo. Luego regresamos y vamos a los oxigenadores, que son los encargados de reemplazar el pulmón dentro de la circulación extracorpórea. Son quienes realizan el cambio de oxígeno y dióxido de carbono. Para los oxigenadores existen 2 tipos: los de interfase gaseosa directa, que es el oxigenador de burbuja. En estos hay un contacto directo del flujo de sangre y el gas. Este modelo de oxigenador ya está obsoleto porque genera demasiada turbulencia en la sangre. Y luego están los de interfase gaseosa indirecta, que es el oxigenador de membrana, que yo les mencioné, que es la membrana que está al centro, que nosotros vemos en las imágenes. Esa es la membrana. Entonces, esa membrana tiene unos poros donde hace contacto la sangre y el oxígeno, y es donde hay un intercambio químico y ya se oxigena la sangre. Lo que vemos a la izquierda es el kit donde viene el oxigenador. Se ve pequeño, pero el kit mide casi unos 80 centímetros, 80 por 80. Es una gran caja donde viene el kit del oxigenador, el cual es consumible y es 1 por paciente. Aquí tenemos unas imágenes del oxigenador. La imagen de la izquierda, nosotros vemos en la parte inferior la bomba arterial
Igual el sensor de nivel, el reservorio oxigenador, y en la imagen derecha se ve como una esponja blanca dentro de ese consumible. Eso siempre es parte del oxigenador, pero le vamos a llamar a esta parte intercambiador de calor del oxigenador. Si ven, al lado izquierdo van conectadas unas mangueras. Esas mangueras son de agua. Entonces, estas mangueras de agua tienen una entrada en la parte superior y una salida en la parte inferior. ¿Se acuerdan que yo les dije que el intercambiador de calor me servía para calentar y enfriar la sangre? Entonces, ¿cómo calentamos y enfriamos la sangre? No es que la sangre ingresa al intercambiador de calor, sino que la sangre pasa por una membrana. Si ven, en la parte superior la sangre solo hace una L, llega de un costado y sale en la parte superior. Perdón, llega de arriba y sale de un costado. Entonces, por convección, la sangre hace contacto con otra membrana. Y si yo paso en mi intercambiador de calor agua fría, se enfría la membrana y por convección me enfría la sangre. Y por ende se enfría el paciente. Y cuando yo quiero subir la temperatura del paciente, ajusto mi intercambiador de calor para que caliente el agua. Y cuando pase el agua caliente por la membrana, igual, por convección empieza a calentar la sangre y empieza a subir la temperatura del paciente. La sangre jamás entra en contacto con el agua, solo por convección. De este es quien les hablaba. Ese es el intercambiador de calor. El intercambiador de calor ha ido evolucionando bastante a lo largo de los años. Entonces, en la parte derecha, eso fue en un mantenimiento. La parte amarilla es donde va el agua, que está dividido en 3 tanques. Tanque de paciente, cardioplegia caliente y cardioplegia fría. El intercambiador de calor controla la temperatura de la perfusión para alcanzar el enfriamiento o recalentamiento del sistema rápido. Perdón, para el enfriamiento o recalentamiento sistémico rápido, de acuerdo a las necesidades durante la circulación extracorpórea. En la parte inferior, nosotros vemos el panel de selección. Acá, en la parte izquierda, en celeste, están los controles de cardioplegia fría, que les dije que es la solución. Esa solución se administra a 4 grados centígrados. Entonces, mi intercambiador de calor tiene un compresor para poder bajar el agua a esa temperatura. Y la cardioplegia caliente no es muy utilizada, pero tiene la función. Igual es para calentar el sistema de cardioplegia para otros procedimientos, pero no es muy utilizado. Y a la derecha tenemos el circuito de paciente, que este sí es el que hace contacto con el oxigenador, donde yo les acabo de mencionar, y es donde nosotros podemos poner temperaturas bajas desde 4 grados hasta 40 grados. Entonces, este sí tiene todo el rango de temperatura. Si ven, tenemos 2 opciones de recirculación, dice 1 y 2. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener conectados el oxigenador más una sábana térmica. Pero normalmente ocupan la sábana térmica como un equipo externo. La sábana térmica del quirófano, ocupan esa sábana térmica. Pero también se puede usar la sábana térmica con el intercambiador de calor. Ahí es a las necesidades que tenga el hospital o a gusto del cliente. Luego tenemos el panel de sistema. Nosotros tenemos configuraciones de 3 paneles, 4, 5 y 6. Entonces, en los paneles nosotros podemos monitorizar burbujas, nivel, cardioplegia, presiones, tenemos cronómetros y podemos leer temperaturas. Vamos a ver todas esas partes más adelante. Entonces, estos prácticamente son nuestros paneles de monitoreo, que tenemos diferentes configuraciones. Acá les voy a enseñar un video donde sale el panel funcionando. Lo malo que se gira el video, pero ese es el panel donde nosotros podemos ver, acá están los cronómetros, que prácticamente este es el monitor del sistema. Acá nosotros verificamos todas las funciones, acá podemos configurar alarmas, los nombres de las bombas y todo lo demás.
Como les digo, prácticamente ese es el área de monitoreo. Todos son paneles táctiles. Luego tenemos el IP-Pack. Nosotros vemos la bomba así. Creo que ya nos hicimos la idea de verlas como en la imagen izquierda. Pero abajo nosotros tenemos los módulos del sistema. Esto, como les digo, la bomba es bastante modular. Entonces tiene un módulo por función. Un módulo de burbujas, módulo de nivel, módulo de presión, módulo de cardioplegia, módulo de temperatura. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la parte derecha inferior? Ahí está el primero, el módulo de temperatura con 4 entradas, módulo de presión con 2, de nivel con 1 entrada, de burbujas con 1 entrada, y el de cardioplegia, que tiene 1 entrada de presión y 1 entrada de burbujas. Y abajo tenemos este IP-Pack abierto. Igual, eso es un mantenimiento. Ahí lleva, si ustedes ven, esos dos grandes bloques son baterías de respaldo para el equipo. Entonces, prácticamente ese es el cerebro del equipo. Y vamos a hablar de los módulos de sistema. Tenemos primero el módulo de flujo. Entonces, el módulo de flujo es el que funciona con la bomba arterial, que les digo que es el motor, quien gira por magnetismo, el imán y el cono. Entonces, el módulo de sistema de flujo consta de la pinza arterial que va conectada a la conexión arterial del paciente para que si nuestro volumen es muy bajo pueda cortar la circulación por seguridad, y abajo está conectado también el sensor de burbujas. Entonces este es el módulo de sistema de flujo, incluye todo esto. Luego tenemos el módulo de presión. Tenemos una imagen del pantallazo en el panel del sistema, así vamos a ver nosotros las presiones, y lo del centro se le conoce en el campo como un domo de presión. Entonces nosotros en la parte inferior, que es un conector negro, valga la redundancia, va conectado el cable hasta el módulo del sistema, que es de la parte izquierda. Y en la parte celeste del centro, ahí hay una membrana. Entonces cuando pasa sangre, la membrana se presiona, y con la presión que pasa esa sangre es la presión a la que está circulando. Entonces así es como medimos la presión en el sistema. Luego tenemos el módulo del sistema de temperatura. Les dije que tiene 4 entradas de temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medir temperatura arterial directamente en la sangre arterial, temperatura venosa directamente en la sangre venosa. Y también podemos tener uno para temperatura ambiente o uno temperatura corporal del paciente, ahí como los querramos conectar. Y acá está como se ven las temperaturas del lado derecho. Luego tenemos el módulo del sistema de supervisión de nivel. Les mencioné una entrada, ya les mencioné cómo funciona esa tira que genera un dieléctrico, y ese es el sensor, el celeste, el que manda la información, y ahí se ve conectado en el oxigenador. El oxigenador ya trae un lugar donde se tiene que conectar el sensor de nivel. Está a cierta cantidad de volumen donde no tiene que bajar. Luego tenemos el módulo de supervisión por burbujas. ¿Por qué hay más conexiones acá? Porque la tubuladura a utilizar va a depender del paciente. Si tenemos un paciente de unas 300 libras, vamos a ocupar una tubuladura de media pulgada. Si tenemos un paciente normal de unas 120 a 260, más o menos, aquí hablando en el área, ese es un parámetro clínico, pero más o menos un peso normal de un paciente adulto, vamos a ocupar una tubuladura de 3/8 de pulgada. Y para pacientes pediátricos y neonatos se ocupa una tubuladura de 1/4 de pulgada. Entonces, si ven en el módulo de la pantalla, es de 3/8 y media. Es el tamaño de la tubuladura y el tamaño de las burbujas que esperamos ver. Cada sensor viene diseñado para tubuladura de media, 3/8 o 1/4. Igual, las partes rojas y celestes ya vienen configuradas para espacios de tubuladura de 1/4, media y 3/8. Ahí va a depender la configuración que nosotros hayamos ofertado o que el hospital haya solicitado. Luego el control de cardioplegia. Tiene un sensor de burbujas y uno de nivel para que la solución de cardioplegia no se nos vaya a ir
burbujas, porque esa solución de cardioplegia va al corazón. Entonces, y un módulo de presión para ir verificando la presión que le administramos con la cardioplegia. Luego tenemos un sistema llamado Vicker 5. Ese Vicker 5 es un sistema nuevo donde nosotros podemos analizar la saturación venosa de oxígeno del paciente, el porcentaje de hematócrito y la temperatura venosa. Esto para nosotros puede que, ¿para qué? Para nosotros no es muy relevante, ¿verdad? Pero para el usuario sí. ¿Por qué? Eso le da mayor información de la cantidad de oxígeno que puede llegar a estar saturando, si necesita transfusiones de sangre, si el porcentaje de hematócrito es el adecuado, si necesita hemoconcentrar la sangre. Entonces, para eso nos ayuda el Vicker 5. ¿A qué me refiero con hemoconcentrar? Más adelante vamos a ver en las imágenes un accesorio que se llama hemofiltro. Lo van a identificar porque tiene una tapa celeste y una tapa roja. Entonces, el hemofiltro me sirve para hemoconcentrar la sangre, porque toda la tubuladura primero se recircula con una solución rica en cristales para que cuando nosotros nos herimos, la sangre se coagula. Entonces, hay que purgar todo el sistema con esta solución de cristal para que cuando pase la sangre no se coagule. Es decir, nosotros estamos aplicando un anticoagulante a la sangre. Entonces, ese anticoagulante va durante toda la cirugía. Y si nosotros vemos que los niveles de hemoglobina y hematócrito empiezan a bajar, nosotros empezamos a utilizar el hemofiltro para incrementar, para filtrar la sangre y que todos esos líquidos que nos estamos ocupando salgan del circuito y seguir utilizando más glóbulos rojos y más sangre del paciente. Luego tenemos el mezclador de gases electrónico, que yo les dije que también hay mecánico, que nos sirve para mezclar aire con oxígeno a cierto porcentaje, normalmente un 65%, y también trae la opción de CO2. Esto lo usan en unos hospitales con el mezclador, u otros hospitales también ocupan. Si regresamos a las máquinas de anestesia, conocemos los depósitos de isoflurano y sevoflurano. Entonces, una línea de sevoflurano se le puede aplicar al oxigenador. ¿Por qué? Nos van a decir, si ya tiene máquina de anestesia, el paciente ya está anestesiado. Nosotros ayudamos a esa anestesia que se aplique en la sangre para que el paciente permanezca dormido. O también la podemos mezclar desde el mezclador de gases por medio de CO2. Ahí queda a criterio del perfusionista cómo va a utilizar estos equipos. Luego un sistema EVO. Ese funciona igual que la pinza arterial que ya les mencioné. Si ven, es igual la pinza. El único detalle es que es para la línea venosa. Entonces tenemos 3 botones, donde uno es una tijera cerrada que ocluye totalmente la tubuladura, tijera abierta, abre toda la tubuladura. Y manual es que nosotros le brindamos un porcentaje de cierre a la tubuladura. Funciona prácticamente igual que una pinza arterial. Luego tenemos el sistema Connect. El sistema Connect es prácticamente otro mundo. La perfusión para toda la cirugía lleva un registro de lo utilizado en las cirugías, la fisiología del paciente, los medicamentos, los accesorios, el personal, todos esos datos los van anotando. Entonces el Connect viene a sustituir y digitalizar estos datos. Entonces nosotros lo ingresamos en esa pantalla. Eso prácticamente solo es la punta del iceberg de lo que quiere llegar a ser Connect, porque eso solo es digitalizar los datos, pero ya por medio de un sistema de HL7 se conecta a una computadora en la oficina de perfusión donde se ven los datos, se ven los casos, se interconectan con otros equipos para accesar a los datos de anestesia, de monitoreo y unirlo todo y hacer todo un solo reporte. Realmente eso no es algo común y en ninguno de nuestros países todavía se va avanzando con esto, pero ya se empieza a ver. Aquí en El Salvador tenemos un Connect
pero no con conexión HL7, computadora y todo, pero se va avanzando a medida de seguir innovando con la tecnología. Entonces, en ese video se ve cómo va llevando un registro de oxígeno, flujos, presiones. Ese es el sistema Connect, prácticamente como un monitor. Luego, eso fue prácticamente la bomba en general y lo del paciente. Luego vamos a hablar del mantenimiento. El mantenimiento de ese equipo es bastante diferente a los demás equipos. Esta es una hoja que yo anexé de la rutina de mantenimiento. La rutina de mantenimiento de ese equipo, normalmente de los equipos puede ser una hoja con 10 pasos, 12 pasos, 15 pasos o 2 hojas en equipos más especializados. La rutina de mantenimiento de esta bomba son 24 páginas de procedimientos. Entonces, un procedimiento de 6 horas, el mantenimiento, 4 horas, si van 2 personas. Entonces, ¿por qué? Porque es un equipo de soporte de vida. Entonces hay que verificar todo, se abren todos los módulos, se limpian, se acumula bastante mota por los trajes quirúrgicos del personal y verificar que todo esté funcionando. Como trabajan con sangre, líquidos, soluciones, hay derrames, siempre hay derrames. Entonces hay que tener cuidado en la parte electrónica y estos derrames. No voy a ahondar mucho en el mantenimiento porque, como les menciono, es bien detallado lo que se hace en cada uno de los equipos, pero igual es de nosotros como ingenieros biomédicos velar porque se cumple el calendario de mantenimiento, porque nosotros, por ejemplo, para ese equipo, fabricante dice que se tiene que dar mantenimiento anual, pero bajo contrato, nosotros trimestral. Entonces, que el mantenimiento esté anual no quiere decir que hasta el año voy a llegar a ver el equipo. No, nosotros podemos dar una visita al cliente, mire cómo le está funcionando el equipo. A veces hay cosas bastante sencillas, mire, este brazo está flojo y uno ve que una arandela se zafó, que ya se va a caer el módulo y si se cae el módulo de burbujas se puede llegar a quebrar porque utiliza sensores infrarrojos. Entonces, nuestro deber también es velar que el equipo esté funcionando bien, o bueno, si no tenemos tiempo para llegar, nosotros le podemos dar una llamada al cliente, mire cómo está funcionando el equipo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y eso lo agradece el usuario. El usuario, lo principal para que el usuario esté agradado con nuestro trabajo es la comunicación y el interés que nosotros demostramos para los equipos. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Luego, las calibraciones. Estos son equipos de calibración ya especializados directamente para el equipo. ¿Por qué? Eso no va incluido como tal en la rutina, pero a veces se caen. No me pregunten cómo, pero a veces botan los rodillos. Entonces se caen, se golpean y esto genera movimientos en el rotor. Media vez haya girado el rotor, no se reemplaza esta parte. Es cambio total del módulo. Y por diferencias de micrómetros en los espacios del rodillo, ya se debe de cambiar el rodillo. ¿Por qué? Estas diferencias son bastante críticas para la función que desarrolla este equipo. Luego vamos a las precauciones. Esas son unas imágenes del intercambiador de calor, no de la bomba, sino que del intercambiador de calor. Esas imágenes las recopilé porque quiero enseñarles lo que pasa cuando uno no tiene el cuidado con sus equipos. El intercambiador de calor, hacer un equipo cerrado. Si ustedes vieron, yo les enseñé el housing que les dije, está dividido en 3 bloques. Entonces, esos bloques de agua están totalmente sellados. Entonces, agua o humedad, por decirlo así, humedad en un ambiente oscuro que va a proliferar hongo. Entonces, para el intercambiador hay un procedimiento de limpieza que se tiene que respetar. Es una limpieza semanal, desinfección cada 15 días. Entonces, si nosotros no llevamos a cabo
lo que fábrica nos ha establecido con los equipos. Que, no, fábrica nos dijo que limpiáramos esa tarjeta, pero no, hoy no tengo tiempo, no lo voy a hacer. El polvo es el peor enemigo de los elementos electrónicos, el polvo y la humedad. Entonces nosotros tenemos que regirnos por lo que dice el manual. A veces para nosotros no es importante, lo consideramos así, pero pueden llegar a generar un daño mucho mayor en los equipos. Entonces en las imágenes lo que ven, eso verde es hongo, lo negro es hongo. Esa parrilla es un condensador, entonces, o un radiador. Entonces eso está lleno de polvo. ¿Por qué se llena tanto de polvo? Por la mota que emanan los trajes y el ambiente, porque sabemos que en el quirófano es un ambiente limpio, un área blanca. Entonces no entra suciedad. Pero el hecho de no limpiar eso cada cierto tiempo genera esa acumulación de mota. Luego tenemos hongo en las demás imágenes. Todo eso fue sustituido, desinfectado por partes nuevas. Y es un gasto el que se hace, que se pudo evitar haciendo un mantenimiento preventivo correcto. Luego, ya para finalizar, porque sé que han de tener preguntas, este equipo que nosotros vemos acá es un equipo llamado DaVinci, que no sé si algunos ya lo han escuchado, pero sirve para hacer cirugías robóticas. Entonces, el DaVinci consta de 4 brazos, hasta donde yo sé, hasta ahorita 4 brazos, que hacen la cirugía de forma robótica. Y ustedes ven que hay el doctor especializado ya en este equipo, es en una consola donde él ingresa y genera los movimientos con las pinzas. ¿Por qué esto y no un cirujano? Porque el Da Vinci puede generar vueltas en la pinza que anatómicamente no son posibles para el cirujano. Entonces hay que accesar a lugares a veces bastante difíciles. Entonces, esa es la función del Da Vinci. Yo no voy a ahondar mucho en esto porque no soy experto en este tema, pero lo traigo a cuenta porque se llevan a cabo, no vayamos muy lejos, Colombia. Colombia tiene Da Vinci y hace cirugías de circulación extracorpórea con este equipo. Solo que aquí ya no es corazón abierto, porque nosotros necesitamos abrir todo el tórax para hacer la cirugía. En cambio, el Da Vinci hace 4 orificios en el tórax del paciente y por medio de esos 4 orificios ingresa. Entonces es mucho menos invasiva que una cirugía de corazón abierto. Se habla que la cirugía de corazón abierto es, o la cirugía de circulación extracorpórea, es como lo peor que le podemos hacer al cuerpo porque es sumamente invasiva, pero es la única forma que tenemos ahorita, actualmente, de poder tratar las patologías. Entonces, es mínimamente invasiva con un equipo de estos. Y eso es a lo que vamos, a seguir avanzando en la tecnología para minimizar el riesgo del paciente. A continuación vamos a ver unas imágenes de unas cirugías de acá de El Salvador para que ustedes hagan una idea cómo funciona la bomba de circulación extracorpórea. Estas son las cirugías donde van las cánulas de acceso al corazón. Eso amarillo que vemos ahí es la capa de grasa que envuelve el corazón. Y si vemos ahí están los tejidos de la pleura. En la imagen de la derecha inferior se ve una parte rosada que es el pulmón del paciente a la par del corazón. Entonces, esa pieza metálica que está ahí es para mantener abierto el tórax, porque para la cirugía cardíaca, como les repito, se abre completamente el esternón, se tiene separado. Y en la parte de arriba vemos una cirugía que fue de corazón abierto, ya suturada. Entonces, después de la cirugía de corazón abierto, así queda la sutura. Luego vamos a ver unos videos que son mucho más explícitos de lo que se ve en las cirugías. Entonces vamos a ver el primer video. Perdón.
Ese es el corazón. Que en este video no sé. Ahí ya se ve mejor. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Esa es una cirugía de corazón abierto en un hospital de acá de El Salvador. Si no me equivoco, estaban haciendo una revascularización coronaria, que les digo que hacen un bypass en una arteria que ya está obstruida del corazón. Ahí vemos latiendo el corazón. Y ahí está la bomba de circulación extracorpórea. Si ven, ese es otro modelo el que están ocupando en esa cirugía. Ese es de la marca Medtronic. Ese es un modelo más antiguo, pero igual es una bomba de 10 años que sigue funcionando como tal. La vida útil de las bombas de circulación extracorpórea es mucho mayor que la de los demás equipos. Aquí la bomba puede tener 5, 10, 15 años y seguir funcionando. Si se cuida, ¿verdad? Si se cuida. Entonces, eso sería todo de la circulación extracorpórea, la bomba. Les hablé bastante del uso previsto porque sé que quizás solo viendo el equipo no nos hubiéramos hecho una idea de lo que conllevaba una bomba de circulación extracorpórea. Todos ellos son especialistas, no solo son cirujanos, sino que son cirujanos cardiovasculares los que están operando, el equipo de perfusión especializado, para equipos especializados. Entonces, todo el personal que está ahí, instrumentistas, enfermeras, están ahí porque ya conocen de esa cirugía. No es que cualquiera va a llegar a hacer una cirugía de esas. Entonces, la importancia de mantener funcionando adecuadamente el equipo, porque es un equipo de soporte de vida. Entonces, eso sería todo por lo de los equipos de circulación extracorpórea. Y me imagino que tienen preguntas y gracias por su atención. Estoy a la disposición de sus preguntas. Bueno, agradecemos al ingeniero por compartir con nosotros su saber y experiencia en la materia. En estos momentos iniciaremos la sección de preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o activar su micrófono si así lo desean. Tenemos una pregunta en el chat y dice: en un procedimiento cardíaco, ¿las bombas peristálticas y centrífugas se utilizan de manera simultánea o se utilizan cada una de manera separada dependiendo del procedimiento? Sí, por ejemplo, acá, tanto en el Hospital Rosales como en el médico quirúrgico, tienen bombas peristálticas y centrífugas. La bomba centrífuga generalmente se utiliza para circular la sangre venosa. Perdón, la bomba centrífuga generalmente es la principal, donde se acuerdan que en las canulaciones había una que se llamaba vent, que es la que viene del ventrículo. Entonces,
La sangre centrífuga se localiza en esa porque acá es donde va la mayor cantidad de flujo. Entonces se utiliza la centrífuga en esa y las demás succiones se utilizan con peristáltica. Entonces se utilizan las dos generalmente en los procedimientos. Si ustedes le preguntan a un perfusionista, por ellos la mayoría de bombas deberían ser centrífugas porque generan menos hemólisis, pero el costo de la bomba centrífuga es mucho mayor. Y con la peristáltica se puede cumplir la misma función. Pero como les decía, la bomba centrífuga es para un mayor flujo. Y si se pueden estar utilizando, bueno, se utilizan normalmente las dos en simultáneo para adultos. Yo les mencioné que para niños generalmente no utilizan bombas centrífugas, sino que casi que solo peristálticas. Veo la otra pregunta que dice de Gabriel de León: ¿cómo se mide la temperatura venosa arterial con el sensor? ¿Ese se adhiere al circuito? Si vieron los sensores de temperatura, era como una espiga. Entonces, al otro extremo va conectado al módulo, en la parte inferior, en el IP-Pack. Entonces, esa espiga se conecta directamente a una de las tuberías. Hay tuberías que nosotros le colocamos una válvula de 3 vías. Entonces, el flujo sanguíneo sigue circulando normalmente, pero tiene una salida externa, que es la tercera vía. Entonces, ahí se le acopla la espiga del termómetro. Entonces, el termómetro entra, puede leer la temperatura de la sangre, tanto para la sangre venosa como la arterial. Entonces, el termómetro sí entra en contacto con la sangre. Entonces, sí, se adhiere al circuito de la tubuladura de sangre. Veo otra pregunta. Gracias, ingeniero. Si las cirugías de corazón abierto están aumentando, ¿por qué será que no se fomenta la perfusión, la profesión de perfusionista? Fíjese que en este caso depende bastante del hospital, porque aunque acá ya, así como se forman en anestesia, ya se tendría que empezar a analizar una forma de crear la profesión acá. Pero realmente no se fomenta, a mi parecer, ¿verdad? Siento yo, por el desconocimiento de la materia. Yo sé que muchos de nosotros ya conocíamos la circulación extracorpórea, pero sé que algunos no. Entonces no es como mencionar anestesia o monitores, que todos los conocemos, pero la circulación extracorpórea es algo bastante desconocido para la mayoría. Y no, si es desconocido para nosotros como biomédicos, imagínense para todo el otro personal. Por ejemplo, cuando se le dice a alguien, ella es enfermera perfusionista, ¿por qué? O sea, no conocen ni la profesión de perfusión. Entonces, para mí realmente es por la falta de información de la perfusión, tanto en el país como en los demás países. Guatemala, Honduras, Nicaragua, tienen equipos de circulación extracorpórea, pero igual no son más de 10 equipos los que tienen. Entonces, siento que más que todo es por la falta de información acerca del tema, y la verdad es que a mí esta ponencia en particular me emociona en cierta manera poder llevar el conocimiento a los demás que no conocen de este tema, con este fin de que las personas conozcan y se empiecen a interesar. Porque, por ejemplo, ahorita se han ido, esto es para conocimiento general, ya fueron 2 personas nuevas. Yo les dije que hay más o menos 5 perfusionistas en el país. Actualmente hay 2 personas nuevas que ya se están formando en perfusión y que en 1 año o 2 van a regresar ya con la profesión. Pero de aquí que vuelvan a ir 2 personas, hay que abrir un proceso en los hospitales para generar la necesidad de más personal de perfusión. Entonces, por ahí va, por la falta de información
el hecho de que no se ha fomentado mucho esa profesión. Luego, Villani, no sé si lo pronuncié bien, Villegas, pregunta qué precio tiene uno de estos equipos y sus consumibles. Más o menos un equipo de estos básico, entre comillas, porque ya vimos que llevan un montón de accesorios, pero lo básico puede rondar los $250,000, de 200 a $250,000. Y un equipo completo, con todas las funciones, lo que le mencioné, de Vicker 5, pinzas electrónicas, oclusores venosos, puede llegar hasta los $450,000 un equipo de estos. Y eso también limita a tener bastantes equipos de circulación extracorpórea porque el costo es bastante elevado. Y los consumibles, por ejemplo, el kit del oxigenador puede llegar a costar entre $700 y $1,200, independientemente de la marca que sea. Hay unos más baratos, otros más caros, pero solo el oxigenador anda de $700 a $1,200. Luego, Fernando Encinas pregunta, ¿la oxigenación extracorpórea es utilizada en el medio? Sí, la oxigenación extracorpórea, únicamente oxigenación extracorpórea. Sí, acá en El Salvador todavía no, pero en otros países sí. Hay un equipo que se llama ECMO. Ese equipo ECMO ya no es de un equipo de procedimiento, sino que es más un equipo de monitorización, que igual consta de un rodillo, tiene sensores de presión, monitoreo de la sangre, pero con un rodillo lo único que hace es que después en la recuperación el paciente puede generar únicamente con un oxigenador diferente el intercambio químico de oxígeno en el paciente, ya como forma de tratamiento. El procedimiento se llama ECMO. Entonces, no hay actualmente en el país, pero se quiere empezar a ver. Acá en El Salvador y también en Guatemala se va a empezar a ver este tema de ECMO, pero actualmente todavía no. Porque, si bien es cierto, soluciona ciertas enfermedades y ayuda como equipo de soporte, la tasa de mortalidad todavía no es tan baja. Entonces, eso detiene también a las instancias a meterse en este ámbito. Luego pregunta el ingeniero Pedro Álvarez, el costo en porcentaje con respecto al precio del equipo por mantenimiento y qué insumos utilizan regularmente. Luego el tiempo promedio que utilizan o funcionan las bombas en un procedimiento. Vaya, las bombas funcionan, digamos, en una cirugía normal que empieza a las 7 de la mañana. La bomba se enciende desde las 6:30. ¿Por qué? Yo les mencioné que había que purgar el circuito, es decir, de probar que no hayan fugas, de limpiar el circuito de burbujas. Entonces la bomba está funcionando desde las 7 de la mañana, pero en forma de prueba. Entonces ya más o menos tipo 9, 10 de la mañana, 11, dependiendo de la cirugía, se activa ya con sangre la bomba de circulación extracorpórea. Y puede estar en bomba 20 minutos, 45 minutos, 2 horas, 4 horas, hasta 6 horas. Pero la menor cantidad de tiempo en bomba reduce también la tasa de mortalidad del paciente. Entonces, el objetivo es que el tiempo en bomba sea lo más corto posible. Pero el equipo puede estar funcionando 4, 6, 8 horas. Pero ya más de esa cantidad realmente yo desconozco. Pero un procedimiento normal dura como entre 1 a 3 horas de bomba máximo. Luego los insumos que se ocupan regularmente en el mantenimiento. Realmente repuestos no se cambian en el mantenimiento preventivo, sino que se verifican las tarjetas, se utiliza aire comprimido, limpiador de contactos,
equipo básico para la limpieza de los módulos internamente. Ahora, para la hora de calibración, yo les mencioné que habían unos equipos especializados para poder calibrar el sistema y verificar excentricidades. La excentricidad es la distancia que hay desde el rodillo hasta la pared. Entonces hay que verificar que eso esté en los rangos adecuados. También hay que tener un tacómetro que se coloca en los rodillos cuando está girando. Esto sin sangre, obviamente, en los mantenimientos, para verificar la velocidad que está entregando el rodillo. Porque nosotros podemos verificar dos cosas: velocidad y flujo. Digamos, a 100 revoluciones por minuto nosotros vamos a tener 2.34 litros. Entonces nosotros verificamos que si nosotros seteamos 100 revoluciones por minuto, el tacómetro nos va a dar 100 revoluciones por minuto. Igual los sensores de presión se pueden verificar con simuladores de presión, las temperaturas igual, con termómetros especializados, y el costo de porcentaje del equipo por mantenimiento. Ahí sí no tengo un dato exacto de cuánto es más o menos un costo, porque los equipos los hemos visto en garantía y solo hemos ofrecido realmente nosotros solo mantenimientos correctivos, pero no un preventivo como sí hasta el momento. Luego pregunta Giovanni Tejeda, la pregunta con respecto a los paneles del sistema. ¿Se deben instalar todos los módulos que mencionó que tiene el equipo, o como usted dijo, depende más de las necesidades? Los paneles del sistema eran aquellas pantallas azules que eran modulares, que les mencioné que había 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo mejor es tener prácticamente el de 5 o 6. ¿Por qué? Entre más pantallas tengamos, tenemos la capacidad de medir más parámetros. Digamos, en el de 3 no vamos a poder meter pinza arterial, intercambiador de calor, oclusor venoso, Vicker 5, no van a caber en las pantallas, pero nosotros sí lo podemos tener funcionando, pero no hay forma de monitorizarlo. Entonces vamos a necesitar un panel más grande. Por eso es mejor tener que nos sobre espacio a que nos llegue a hacer falta. Lo mejor es tener el de 5 o 6 espacios, pero lo de los módulos es lo que tenemos abajo, los IP pack, que eran los módulos cuadraditos. Eso sí va a depender de las necesidades, pero hay módulos básicos. Siempre para el de flujo vamos a ocupar la centrífuga. De burbujas vamos a necesitar mínimo uno. Vicker 5, esto es opcional. Luego de temperatura es obligatorio, de presiones es obligatorio. Entonces todo eso nosotros lo vemos en el panel de display. Entonces hay accesorios extra, como se menciona. Va a depender más de las necesidades para poder acoplar todos estos accesorios. Pero hay un límite también, ¿verdad? No podemos llenar de accesorios todo el IP pack porque nos va a hacer falta espacio para los módulos. Luego pregunta Anthony Monge, ¿por qué se habla de que los oxigenadores son compatibles? ¿Hay alguna restricción en estos casos, por ejemplo, con la garantía? Vaya, yo le menciono que son compatibles porque son de diferente marca. Entonces, cada marca, no hay restricciones en cuanto a la garantía. La garantía del equipo va para el equipo, para la bomba, el intercambiador de calor, los accesorios. El oxigenador es aparte, porque el oxigenador es un consumible. Entonces, el hospital, en ese caso, los hospitales de aquí, sacan a procesos de libre gestión o licitación la compra de oxigenadores para un año, para 6 meses, 3 meses. Entonces, cuando va a concursar, concursan las diferentes marcas, digamos, concursa Medtronic, Terumo y Livanova. Entonces, generalmente se inclinan por el de menor precio. Pero si nosotros sabemos dar la razón por la cual nuestro oxigenador es más costoso y por lo cual deberían adquirirlo, también se puede ganar, no siempre por precio. Pero le menciono que son compatibles porque, digamos, un oxigenador Terumo para nuestra bomba Livanova, cada oxigenador trae un soporte y esa
Ese soporte sí es universal para acoplarlo en cualquier bomba. Se acoplan en los mástiles, en los tubos. Entonces todos los soportes tienen acople para ese tipo de mástil. Ese mástil sí es como el mismo en todas las marcas. Entonces vengo yo con un soporte de Medtronic, me va a enganchar en mi bomba. Un soporte de Livanova, obviamente enganche en mi bomba. Y el soporte de Terumo enganche en mi bomba. Ya el consumible es totalmente diferente al equipo. Entonces, cuando hablo de compatibilidad, es este acople hacia el equipo. Pero la tubuladura, todo eso es diferente. Luego, pregunta también, ¿qué indica el grado de oclusión entre la bomba de rodillo para no causar hemólisis? Es por eso la perfusión. Eso es un parámetro clínico que ellos aprenden hasta cuánto le pueden dar de oclusión, porque la oclusión solo es una perilla que uno va moviendo. Cuando nosotros hacemos las pruebas de calibración, nosotros movemos la perilla. Ocluimos al máximo, ocluimos lo mínimo. Entonces el esfuerzo que hace al máximo es bastante fuerte. Y cuando no está ocluida, gira y no genera vacío, porque no hace el corte de vacío. Pero el grado de oclusión ya en una cirugía para la sangre, eso solo lo sabe el perfusionista, y el perfusionista es el que mide. Si le damos oclusión me puede causar hemólisis. Entonces es un parámetro clínico. Luego también pregunta Anthony Monge, en la parte de que tengan que usar la centrífuga de emergencia Handcraft, ¿cómo regula la persona manualmente la velocidad? Buena pregunta. La centrífuga Handcraft del otro lado tiene unos LEDs que funcionan como un dínamo. Entonces, a medida que yo giro la perilla, me van encendiendo unos LEDs y ahí dice 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones, 4000 revoluciones. Entonces, perdón, 100 revoluciones, 200 revoluciones, 300 revoluciones. Entonces, nosotros vamos regulando a medida que vemos dónde enciende el LED, la velocidad con la que estamos utilizando la centrífuga. Quiero ver, ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene otra pregunta. En caso de no haber más, nos ha llegado una última que dice, ¿se hacen pruebas eléctricas y qué equipos se utilizan para esto y cuáles normativas se deben aplicar? Las pruebas eléctricas se tienen que hacer con un analizador de seguridad eléctrica. Y las pruebas que se hacen son las básicas como para cualquier otro equipo médico. Se le hace la prueba de corriente de fuga, la de corriente de línea, la de verificación. También va a depender de si hay panel de aislamiento en el quirófano, porque aquí en El Salvador no siempre hay panel de aislamiento en los quirófanos. Yo sé que va como normativa que tendría que haber, pero no siempre hay. Y esto afecta bastante las mediciones de seguridad eléctrica. Entonces, igual tiene su pin de tierra. Pensemos que la bomba aquí se convierte en un monitor de signos vitales. Las pruebas de seguridad eléctrica van a ser las mismas, no hay nada cambiante. Y con lo de las normativas, solo la de verificación de la calidad, pero no, la verdad es que desconozco más normativas a las cuales aplica la bomba de circulación. Lo que puedo hacer es investigar bajo cuáles normativas se rige y se las puedo enviar por correo a los encargados de la asociación para que luego la compartan, porque sí no estoy seguro de las normativas para la bomba de circulación. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Nos hacen Si llegar no hay otra. preguntas, ¿Sí?
Nos hacen llegar otra que dice: los ingenieros biomédicos pueden participar en la planificación de una cirugía donde se use el equipo de circulación extracorpórea, y si es así, ¿de qué manera lo hace? En la planificación como tal, quizás no de una cirugía, pero sí en la planificación de abrir un servicio, como preguntaba el ingeniero Leopoldo, de por qué no hay más perfusión. Como ingenieros biomédicos ya sabemos normativas de quirófano, sabemos normativas de equipo, porque eso es otro detalle. La circulación extracorpórea no se puede llevar a cabo en un quirófano común y corriente, más que todo por el tamaño del equipo y todos los equipos que lo envuelven, porque además de la bomba de circulación se ocupa un hemoconcentrador para que no estar ingresando tanta sangre de donantes al paciente, sino que la misma sangre de él la vuelven a recuperar y la vuelven a ingresar. Entonces, nosotros podemos servir en la planificación, pero de un nuevo servicio de cirugía extracorpórea en algunos de los hospitales, ya sean nacionales, seguro, o en los hospitales privados, donde también realizan cirugías de circulación extracorpórea. Tal vez en la planificación, para abrir un departamento de circulación extracorpórea, sí. Siento que ahí podemos prestar una gran ayuda y quizás en los próximos 5, 10 años probablemente veamos un nuevo departamento de circulación extracorpórea a nivel nacional, pero en la planificación de la cirugía como tal, quizás no. Sí podemos estar presentes, más que todo en el área privada, porque en el área privada usan equipos no tan nuevos como este, sino que usan equipos que ya tienen más de 10 años de fabricación. Entonces nosotros como ingenieros biomédicos deberíamos de estar ahí por si no funciona algo, porque el usuario conoce las cosas básicas del equipo y sabe arreglar ciertas cuestiones, pero hay parámetros que, o fallas que en un equipo antiguo deberíamos de estar presentes más que todo. Pero digamos en una cirugía de un equipo actual, personal de mantenimiento biomédica no está presente, pero en la planificación de un servicio sí podríamos ayudar. Y eso sería todo, si no hay más preguntas. Con esta última intervención damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas. Queremos agradecer de parte de la Escuela de Biomédica, la Asociación de Estudiantes de Biomédica y el capítulo estudiantil IEEE EMB al ingeniero por compartir su labor a lo largo de esta actividad, por lo que queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento que reza de la siguiente manera. La Escuela de Biomédica de la Universidad Don Bosco, el capítulo IEEE Engineering Medicine and Biology Society de la rama estudiantil IEEE UDB y la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB, otorgan el presente diploma al ingeniero Rubén Alexander Ayala, por haber impartido el webinar Equipos de Circulación Extracorpórea, realizando un aporte fundamental al desarrollo de las carreras de Ingeniería Biomédica y Técnico en Ingeniería Biomédica, dado en San Salvador, El Salvador, a los 8 días del mes de abril del 2021, firmado por la ingeniera Xochitl, Valeria Sales y Adriana Mendoza. Muchas gracias. Honor para mí seguir dando ponencias de lo que se ha aprendido en el campo. Siento que ese es el objetivo, compartir con los demás los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años. Muchas gracias, Rubén, por todo el apoyo que nos da. Verdaderamente ha sido muy interesante sus dos participaciones. Han sido unas charlas muy completas, muy didácticas. Créanme que todos hemos quedado encantados con la actividad que hemos desarrollado. Verdaderamente usted lo puede ver en la gran cantidad de preguntas que se le hacen. Y pues nada más agradecerle y esperemos que pues poder seguir contando con usted para próximas ocasiones. Y bueno, las puertas abiertas de la escuela, como ustedes saben, para todos siempre.
Gracias, ahí estamos a la orden siempre. Así es como vamos por finalizada esta actividad. Se les agradece a todos por su tiempo y atención prestada. Tenemos la certeza que esta actividad ha sido de mucho beneficio para cada uno de los que hemos estado presentes. De nuevo, muchas gracias y esperamos contar con su asistencia en futuras ocasiones. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos, un gusto.